la aplicación de los fasores y la transformación de los circuitos al dominio de la frecuencia. Dijimos entonces que la transformación al dominio de la frecuencia es la aplicación de las relaciones fasoriales que nos permite pasar, recomponer los circuitos, pasarlos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, que es lo que vamos a explicar ahora. Entonces habíamos dicho que un fasor podía pasarse al dominio del tiempo simplemente multiplicando por e a la j omega t y sacando su parte real, y a su vez de pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia significaba simplemente tomar la amplitud, convertirla en el módulo y tomar su fase, y nos queda entonces la fase multiplicada por e a la j tita. Bien, veamos ahora cómo se aplican estas relaciones fasoriales del dominio de la frecuencia a las relaciones de Kirchhoff y a las relaciones Wollamper. Bueno, las ecuaciones de Kirchhoff las habíamos definido como sumatoria de tensiones alrededor de una malla igual a 0, sumatoria de corriente en un nodo igual a 0, pero estábamos implícitamente reconociendo cuando lo decíamos que eran funciones en el tiempo. Ahora, si esta función en el tiempo es una función senoidal o cosenoidal de este tipo, entonces vemos que tenemos la sumatoria de estas tensiones. Si cada una de las tensiones que están en esta sumatoria las convertimos cada una en fasores, dijimos entonces que la suma de los fasores no era ningún inconveniente, y por lo tanto podemos expresar ahora la ley de Kirchhoff como sumatoria de tensiones fasores igual a 0. Recordemos que la suma de varias funciones cosenoidales me va a dar otra función cosenoidal de la misma frecuencia, pero una fase distinta, y eso es lo que vamos a calcular. Lo mismo entonces que la sumatoria de las corrientes, podemos ahora tomar la ley de Kirchhoff como sumatoria de corrientes fasores igual a 0. Veamos las relaciones Wollamper básicas, cómo se convierten. Supongamos una resistencia, tenemos entonces una tensión y una corriente. Vamos a suponer que la corriente es una corriente de tipo cosenoidal, que tendrá su fase y su amplitud. Bueno, si yo quiero calcular la tensión va a ser simplemente I por R, por lo tanto, tengo el módulo de I multiplicado por R, y coseno omega t más la fase tita. Vemos en todo caso, entonces, en este caso que la fase no cambia porque R es simplemente una constante. Por lo tanto, ahora si convertimos la corriente en una corriente de tipo fasorial y con su módulo y su fase, el fasor tensión va a ser simplemente el módulo de I multiplicado por R, y vemos que la fase se mantiene. Ya vamos a ver qué significa esto en el gráfico vectorial. Por lo tanto, podemos aplicar tranquilamente la ecuación, la ley de Ohm, para la resistencia simplemente en forma fasorial, o sea, E igual simplemente a R por I. Y esto va a significar entonces que tengan la misma fase, significa que el vector tensión y el vector corriente están alineados y tienen la misma fase. ¿Qué pasa con la inductancia? Bueno, acá tenemos una corriente, una tensión. Vamos a suponer, igual que antes, que la corriente que está alimentando esta inductancia es una I coseno omega t más una fase, tita. Sabemos que la tensión en los bornes de una inductancia es L por derivada de I respecto de t, por lo tanto derivamos la función coseno. Ya dijimos que la derivada de una función coseno era otra función cosenoidal, pero desfasada a 90 grados, y en donde sale baja el omega, entonces nos queda omega L por I coseno omega t más tita, que es la fase de la corriente, más 90. Por lo tanto, ahora si lo vemos en términos fasoriales, vemos que la corriente la hemos convertido en un fasor I, fase tita. E ahora va a ser omega L por I, va a ser nuestra nueva amplitud que va a tener el módulo de la tensión. En cambio, la fase vemos que está ahora desfasada a 90 grados. Es decir, que la corriente se ve desplazada 90 grados con respecto a, perdón, la tensión está desplazada a 90 grados, hay una rotación del vector con respecto a la corriente. Por lo tanto, acá podemos ver dos cosas interesantes. Por un lado, entonces, que podemos escribir ahora nuestra nueva relación Wollamper para inductancia en forma fasorial como E igual a J omega L por I. Este es el vector I. ¿Y por qué aparece esta J acá? Bueno, simplemente si nosotros continuamos E a la tita más 90, nos quedaría esta relación. Si yo hago la relación de Euler de E a la J 90,
que es lo que significa esto que está acá, ya que este θ quedó asociado en el vector i, me queda que i e a la 90 va a ser coseno de 90 más j seno de 90. Coseno de 90 es 0, seno de 90 es 1, por lo tanto me queda una j cuando desarrollamos este paréntesis. Por lo tanto, la tensión es J omega L por I. Y esto significa dos cosas. Vemos que la operación derivada se convierte en multiplicar por J. Por lo tanto, cuando pensamos en la derivada hay que pensar en J. Y pensar en J significa una rotación del vector en 90 grados. Por lo tanto, E está 90 grados desfasado con respecto a I. Si ahora acá pongo I en función de E, bueno, veré que ahora J está abajo, está en el denominador, es lo mismo que subir como menos J en el denominador, significa que el ángulo entonces ahora va a ser de menos 90 grados. Bueno, en la capacidad pasa algo similar. Vamos a suponer ahora que tenemos una tensión senoidal aplicada a este capacitor y queremos calcular la corriente. La corriente va a ser C por la derivada de E respecto de T. Al igual que antes, derivamos, nos queda que la fase va a estar ahora más 90 porque la derivada del coseno es el seno y el seno lo transformamos en un coseno de omega t más θ más 90. Por lo tanto, tenemos la misma operación que recién. Si ahora lo escribimos en forma fasorial, entonces la tensión E va a tener un módulo y una fase, la corriente I va a ser omega por C por E, este va a ser el módulo, y vemos que la fase es θ más 90. Si asociamos este θ a todo este valor, a E con θ lo asociamos como un vector E, todavía nos queda esta fase de 90, que lo vamos a descomponer por Euler, y igual que antes, coseno de 90 es 0, seno de 90 es 1, y por lo tanto nos queda que esta J pasa a ser J omega C por E. Quiere decir que la corriente es J omega C por el fasor E. Y acá también el mismo análisis. La derivada se me convierte en un más 90 y ese más 90 en una J. Es decir, derivar significa rotar el vector 90 grados. Así como en la inductancia veíamos que la corriente, la tensión estaba 90 grados adelantada respecto de la corriente, aquí entonces en la capacidad es al revés y está adelantada con respecto a la tensión. Ya vamos a ver los vectores en el próximo transparencia. Bueno, entonces esto nos permite ahora, la aplicación de la relación de Wolf-Ampère, las ecuaciones de Kirchhoff, nos permite definir la impedancia Z. Por lo tanto, al trabajar con una impedancia Z, vemos que la resistencia, esta Z es simplemente la R, la impedancia para una inductancia dijimos que es J omega L, y la impedancia cuando tenemos una capacidad se nos convierte en 1 sobre J omega C. Por lo tanto, si aplicamos la ley de Ohm para cualquiera de estos elementos, nos queda que E es igual a Z por I. Por lo tanto, significa que la impedancia es como si estuviéramos trabajando en resistencia en corriente continua. Y acá también podemos decir otra cosa muy interesante, y es que la impedancia, como vemos, hay parte real y hay parte imaginaria, por lo tanto es un número complejo que tiene módulo y tiene fase. Y otro elemento más importante que lo vamos a discutir con mucho más detalle es que la impedancia varía en función de la frecuencia. Y esto es una propiedad muy importante. Bueno, finalmente entonces vemos que podemos asociar la transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Por ejemplo, para R se convierte simplemente en R, los vectores pasan a ser, las variables pasan a ser fasores o vectores, y simplemente vemos que la tensión y la corriente en este caso están alineadas. Para la inductancia ahora significa rotar 90 grados el vector tensión respecto del vector corriente, y para la capacidad significa ahora que la corriente es la que está adelantada respecto a la tensión o la tensión atrasada con respecto a la corriente.